¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto saludarles. Me presento, soy el maestro Juan Carlos Cabanillas. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que tiene que ver con el cálculo adecuado de la dosis en odontopediatría. Bueno, cuando mis alumnos me preguntan qué debo hacer para calcular la dosis adecuada, les digo que antes deben de tener ciertas consideraciones clínicas. La primera efectivamente será la edad del paciente, el peso del paciente y la talla del paciente, ya que estos tres elementos nos podrían decir si el paciente se encuentra en un estado óptimo nutricional, un sobrepeso, obesidad o en su defecto un estado de desnutrición. Estos tres factores son muy importantes ya que en las distintas etapas de la infancia estos tres factores se modifican constantemente. Entonces no será lo mismo tratar a un adolescente que a un neonato o a un preescolar, etc. Entonces estos tres elementos son muy importantes que debemos de considerar. Otro factor importante es la madurez orgánica. ¿Por qué? Porque entre más pequeño se encuentra el paciente, menor será su capacidad para metabolizar medicamentos, para llevar a cabo ciertas funciones enzimáticas, lo cual podría definitivamente condicionar la absorción, distribución, biotransformación y excreción del medicamento. Entonces, la madurez orgánica es súper, súper importante, aunado a los tres elementos que tratamos anteriormente. Y por último, el estado de salud general del paciente, ya que encontraremos pacientes que tienen fallo renal o alguna falla hepática que nos llevará como consecuencia a ajustar las dosis de estos pacientes o definitivamente apostarle al costo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que sabemos que se va a agravar el daño hepático renal, el medicamento va a causar un mayor beneficio. Entonces, serán factores muy importantes que debemos de considerar desde la edad hasta el estado de salud nutricional de nuestros pacientes para poder elegir el medicamento y después calcular la dosis adecuada de este y lograr el mayor efecto terapéutico. Muy bien, entonces vamos a repasar un poco sobre la clasificación de la infancia. La línea roja a su izquierda representa el momento del nacimiento y las siguientes etapas pues subdividen la edad del paciente o la línea de vida. Muy bien, entonces tenemos la primera etapa. La primera etapa es del neonato, es del sujeto que acaba de nacer hasta los primeros 30 días, seguido por el lactante menor. Inmediatamente después de los 30 días hasta el primer año se considera un lactante menor y vemos aquí una línea punteada. ¿Por qué? Porque indistintamente se utiliza el dosis infantil o dosis pediátrica, pero en realidad esta se divide de manera correcta en dosis pediátrica desde el neonato hasta el lactante menor y a partir del lactante mayor hasta prácticamente el adolescente, la dosis se llama dosis infantil. Entonces son dos conceptos diferentes, la dosis pediátrica y la dosis infantil. Muy bien, la etapa del lactante mayor es del primer año de vida hasta el segundo año de vida, la del preescolar del segundo año de vida hasta el sexto año de vida, seguido por el escolar del sexto a los 12 años y el adolescente generalmente se acepta que sea de los 12 a los 18. Sin embargo, habrá unas clasificaciones, sobre todo retomando el concepto de madurez orgánica, donde pacientes no hayan alcanzado su máximo de madurez y se considere de los 10 hasta los 18 años la adolescencia. Entonces, esta situación de la madurez orgánica juega un papel muy, muy importante en el cálculo de la dosis del medicamento. Muy bien, entonces vamos a repasar algunas herramientas. La primera es el cálculo de dosis según la edad del paciente. Bueno, pues hay fórmulas como la de Young, la cual es bastante sencilla y me permite a través de la edad del niño en años calcular de forma muy sencilla la cantidad de miligramos que requiere. Por ejemplo, tenemos que considerar la edad del niño sobre la edad del niño más una constante. Este número nunca va a variar, siempre es más 12 años. Muy bien, entonces tomemos un ejemplo de un paciente de 6 años, sustituyamos en la fórmula, en la parte superior son 6 años, en la parte inferior el denominador es 6 más 12, bueno, continuamos con la operación, 6 más 12 igual a 18, entonces aquí viene un elemento que tendremos que recordar, el cómo simplificar las fracciones, aquello que nos enseñaron alguna vez en la primaria o en la secundaria, y es a través de un número, el cual será el común denominador para ambos números, tanto denominador como numerador, ir reduciendo o
simplificando la fracción, mejor dicho. Entonces, un número en común que tendrán estos dos como común denominador, pues es el número 6, el cual nos llevará a simplificar a la mínima expresión la fracción hasta un tercio. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que nosotros deberemos prescribir un tercio de la dosis del adulto para un niño de 6 años, considerando que un adulto, por ejemplo, un medicamento que requiera una dosis de 500 miligramos, pues bueno, tendremos que dividir eso entre 3 para conseguir la tercera parte. Entonces, para la dosis de este paciente estaremos considerando un 166 miligramos en total. ¿Cuál es el problema con esta dosis? Bueno, que habrá momentos en que el común denominador no nos lleve a una fracción tan pequeña, sino que, por ejemplo, nos quedamos en 5 octavos. Entonces será muy complicado llegar a reducir la fracción y tratar de entender cuál es la dosis adecuada. Bueno, pero para eso tenemos algunas otras herramientas, como por ejemplo el cálculo de la dosis de Dillon, la cual igual de nuevo considera la edad del niño, la dosis del medicamento que vamos a prescribir en versión del adulto y dividido sobre la constante, el número 20. De nuevo, este número nunca cambia. Tomemos de nuevo la edad de un paciente de 6 años multiplicado por la misma dosis, 500 miligramos, y 6 por 500 igual a 3000 sobre la constante que es 20. Bueno, y aquí tenemos un total de 150 miligramos. En la cálculo de Young nos dio 166 y aquí nos dio 150 miligramos. Bueno, como ven, pues hay una ligera variación entre estas dos fórmulas. Esto ya es totalmente a criterio del clínico. Habrá quien sabrán o decidirán irse por una dosis un poco más alta y utilizarán la Young. Habrá quien les guste dosis un poco más bajas y utilizará la de Dillon. Realmente esto es totalmente criterio del clínico. Bueno, pues al final de esta fórmula de Dillon nos obtenemos una dosis de 150 miligramos para un niño de 6 años. Muy bien. Ahora también tenemos cálculos para lactantes, dosis para lactantes, recordando que hay lactantes mayores y menores, en este caso se incluyen ambos. Entonces, esta fórmula se utiliza para niños menores de 2 años. Muy bien, se considera en este caso la edad del niño, pero ahora en meses, de nuevo multiplicado por la dosis de adulto y dividido sobre la constante, el cual es 150. Muy bien, de nuevo tomamos el ejemplo, pero ahora de un niño de 6 meses, no de 6 años, 6 meses. Muy bien, entonces sustituyamos la fórmula, 6 por 500 sobre 150, nos sigue dando 3000 sobre 150, y en este caso la dosis que requerimos es de 20 miligramos. La dosis pediátrica para un paciente de 6 meses, utilizando esta fórmula, es de apenas 20 miligramos. Bueno, esta es una dosis que podemos de forma muy sencilla calcular. Muy bien, ahora sí pasamos al siguiente elemento. Ya vimos cómo por edad, tanto para de escolares en adelante como para lactantes. Y ahora consideremos al peso como factor para cálculo de la dosis. Muy bien, entonces esta dosis, que es una fórmula de Clark, nos sirve para niños mayores de 2 años, entonces de preescolares hacia prácticamente adolescencia. Muy bien, aquí se considera el peso del niño en kilogramos dividido sobre una constante. Este número tampoco nunca va a variar, que es el número 70, y esta operación la tenemos que multiplicar por la dosis que se considera de adulto. Muy bien, entonces usemos el ejemplo de nuevo de 6 años. El peso promedio de un niño de 6 años es de 21 kilogramos. Si tienes dudas de cómo calcular el peso para un niño de 6 años, en mi canal encuentras otro video en el cual te enseño de forma muy sencilla cómo calcular el peso medio de un niño desde prácticamente 2 años de edad hasta la adolescencia. Entonces ahí podrás encontrar en ese video varias fórmulas para, dependiendo de la edad, calcular el peso medio. Muy bien. Entonces, bueno, sustituyamos en la forma, en este caso 21 kilogramos del paciente dividido sobre la constante. Este número, recuerda, nunca va a cambiar, siempre va a ser sobre 70, multiplicado por la dosis de adulto. Utilizamos un ejemplo cualquiera de 50 miligramos. Muy bien, entonces, en este caso, la fórmula nos dice que 21 por 70, 21 entre 70 es igual a 0.30 multiplicado por los 500 miligramos. Pues bueno, nos da un total de 150 miligramos. Pero vemos cómo la fórmula prácticamente sigue siendo bastante acertada, ya que por
por peso y por edad sigue dando